establecen en las constituciones, caracterizándose por el hacinamiento, las malas condiciones de higiene y por la escasa integración de los contenidos en los planes educativos y laborales tendientes a su rehabilitación. Seguimos intercambiando argumentos. ¿Por qué rehabilita la cárcel? ¿Qué tiene la cárcel que permite la rehabilitación o qué no tiene que no la permite? Que la cárcel sirve porque es el único medio existente hasta ahora para medir a los delincuentes, porque no existe ningún otro medio justo para medir si el hecho que hicieron está muy mal o está mal, por decirlo así. Ya, pero tu bancada cree que los reos van a cambiar con el hacinamiento, la conducta que tienen los reos dentro de la cárcel, y aparte, ¿cómo van a cambiar si la mayoría de los gendarmes ayudan en la delincuencia? Por ejemplo, los gendarmes pasan celulares, drogas, psicotrópicos a los reos. Pero lo que pasa es que no todas las cárceles se manejan bien, porque la cárcel como institución puede servir, pero depende quién la controle. Porque si decimos que es un país donde la población no sabe bien funcionar, ¿cómo van a controlar una cárcel sin los medios necesarios, sin saber cómo? O si no, ¿qué medio propondrían ustedes para, si no es la cárcel, que es el único lugar donde se controla a los reos? O sea, la pregunta es ¿qué tipo de institución podría reemplazar a la cárcel en caso de querer controlar la delincuencia, por ejemplo? ¿Qué podemos decir al respecto? Es que en realidad los reos no podrían cambiar si es que, por ejemplo, cuando salen de la cárcel, no cambian su contexto social y vuelven, no pueden cambiar su manera de pensar si viven en el mismo lugar y no cambian nada. Por ejemplo, explícalo. Por ejemplo, una persona sale de la cárcel y la cosa es que vuelve al contexto social donde estaba antes, o sea, su ubicación anteriormente de entrar al sistema penitenciario. Entonces, si la gente de donde él estaba sigue teniendo una mala influencia para la persona o para el resto de la gente, va a volver a hacer lo mismo y obviamente va a volver a caer en la cárcel. Pero lo que hace la religión es asegurar trabajo, y con el dinero que ganan de eso podrían cambiar su ubicación a un mejor lugar. Y además existen las cárceles granjas o de tipo abierta, que además en esos lugares le enseñan sobre ganadería, agricultura, mecánica, entre otros. ¿Y cuál es la probabilidad de que, cuál es el porcentaje, por decirlo de alguna manera, de que las personas cambien? ¿Cuántas personas cambian con eso?
Mira, la religión es un 80%, pero en el resto de las cárceles abiertas consiguen un gran porcentaje de rehabilitación, porque además consiguen más dinero trabajando como mecánicos, ganaderos, agricultores. Pero tú estás mencionando la religión, pero nosotros estamos hablando de la institución como cárcel. ¿Cuánto es el porcentaje? La cárcel, Pero ¿cuál es el porcentaje? De que La cárcel religión no rehabilita. funciona bien sin la cárcel, porque si estuviera solamente la religión, no habría tantas personas en la... Si existiera solamente la religión, no habría tantas personas. Cuando está unida con la cárcel, ahí funciona. O sea, según ese principio tendríamos que estar todos encerrados para que seamos creyentes. No es tan así. Pero para la rehabilitación. Ah, perfecto. Pero para que las personas se rehabiliten no solamente pueden estar los militares. Por eso están las cárceles abiertas. ¿Cuántas cárceles abiertas hay en Chile? ¿El sistema penitenciario nacional tiene más cárceles cerradas, abiertas o semicerradas? ¿Cómo es el perfil? Porque es cierto, puede que el sistema de granja funcione, pero ¿cuántas hay? O la mayoría son de otro tipo. Los llevo de nuevo a la esencia del debate. Lo voy a graficar para que se entienda bien. ¿Cuál es el enfoque que hay detrás de pensar que una persona, porque tiene mala conducta, yo voy a hacer que cambie su conducta encerrándola, privándola de libertad? ¿Puede funcionar o no? Esa sería la pregunta. ¿Y por qué? Eso puede funcionar si la cárcel está bien implementada, porque si está bien implementada se les da un mejor trato y pueden vivir mejor en la cárcel que donde estaban afuera. Pero ¿en cuántas cárceles tratan bien a los reos? Es cosa de ir a Suiza y ver los tipos de cárceles que hay en ese país. Pero Argentina, Brasil, Cuba. Depende de cómo la cárcel esté implementada en el país, pero la cárcel Constitución está bien implementada en varios países. La cárcel que está en Cuba, la de Guantánamo, es una prisión que le da asilo a cientos de prisioneros de guerra de Irak y Afganistán. Y la tortura psicológica que ellos les hacen, y la humillación y la administración militar hacen que ellos los traten como basura y como cualquier cosa, y no los tratan como personas. Y se hace muy difícil que gente los pueda ayudar por el problema que ellos tienen, porque los tratan súper mal. De acuerdo, pero veamos el caso de Chile. ¿Qué pasa en Chile? El tema es sobre si en Chile la cárcel rehabilita o reafirma. Dijo que también que la cárcel se tiene que ver como institución, en general, no simplemente el país de Chile. El ejemplo de Chile. Sí, de acuerdo, pero el tema... bueno, ok. En Chile, aquí el año 2013 y el 2014 se hicieron un estudio y se compararon los dos. Por ejemplo, el robo en el 2013 subió, estaba en un 41% y subió un 46%. Lo que es notable, en un 5% subió su porcentaje. Y otros, por ejemplo, hurto, violencia, asesinato,
aumentan de un 26 a un 44%, lo que quiere decir que las personas que estaban en la cárcel y que salieron volvieron a delinquir. Y eso prueba que la cárcel no rehabilita y las personas que salen de la cárcel y se contagian, o sea, aprenden nuevas técnicas, en sus dos primeros años de libertad vuelven a delinquir y vuelven a la cárcel por delitos iguales o por otros peores. ¿Qué conclusión podrías sacar de eso? De lo que acabas de comentar, ¿qué conclusión puedes sacar? Que la cárcel no rehabilita. Y no rehabilita porque hay distintos factores, como lo mencionó mi compañera recién, el contagio criminógeno, el hacinamiento, que muestra que son... Y aparte no rehabilita porque está el hacinamiento, la violencia, los frecuentes motines, la mala higiene, y todo eso Todo eso incide. en todo eso. Por eso yo les preguntaba por Chile, porque si tenían algún dato, digamos, concreto. Ahí está el dato, perfecto. ¿Cuál es la visión de la bancada? El estudio que acaban de mencionar está hecho con hombres, con los hombres que entran en la cárcel, porque si están hablando en general, las mujeres no cometen eso, a las mujeres se les trata mucho mejor y salen a repartir pan a otras cárceles, les enseñan costurería, están mucho mejor y en una cárcel común y corriente y a las mujeres se les trata muy bien. Eso es, o sea, la bancada acaba de decir que las mujeres se les trata mejor que al hombre. Obviamente eso es incorrecto, porque a las mujeres las tratan igual que al hombre, incluso de repente ya van a ser peores. Las gendarmes se creen muy superiores, entonces las tratan, incluso les pegan, y eso no debería ser. Por eso existe un maltrato frente a los reos. Además, los reos, está bien, cometieron equivocaciones como todos, pero igual son personas y hay que tratarlos como tal. Y si los maltratan y no los tienen en unas buenas condiciones, con el mal higiene que tienen en todos lados, y como decía mi compañera, en una habitación de uno entraban 3 y 2 dormían en el piso. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Esa es la implementación de la cárcel, porque se puede implementar cárcel con sistema panóptico, lo cual hay una torre de vigilancia y cada reo tiene su propia habitación, y eso hace que estén mucho mejor, no estén hacinados. Y un país, por ejemplo. Se está implementando en Holanda, hay 4 cárceles con sistema panóptico y tienen mucha más eficacia que todos, y se siguen implementando a lo largo del país. En Ruanda, la prisión de Gitarama estar ahí preso es como tener una pesadilla despierto. El número supera 20 veces la capacidad de la prisión y no hay espacio ni comida, lo que le da paso para el canibalismo. Y ellos tienen que matarse entre sí para poder ganar un plato de comida y poder tener un espacio en la cárcel. Quiero hacer la precisión de los comentarios que obviamente hay situaciones que son excesos, pero deben ser excepciones a la regla para que no quede la sensación de que todos los gendarmes maltratan o abusan de los prisioneros. Sí, pero eso de los gendarmes es un caso especial, o sea, no especial, sino es un caso más aquí en Chile. Se aprecia más en Chile. Ya. Perfecto. Además, la gran mayoría de las cárceles en todo el mundo no son como lo ven ustedes, que son tan buenas, porque la mayoría son malas y maltratan a todos. No tienen las condiciones que deberían tener. La bancada contraria dice que la mayoría de las cárceles se trata mal a los infringentes de la ley, pero hoy en día ya se han cerrado más de 20 cárceles, y de hecho en Suiza la mayoría de las cárceles se han estado cerrando porque
el hecho de implementar las cárceles abiertas, las cárceles de mujeres y las panópticas. Pero obviamente las cárceles ya se están cerrando por tener un alto nivel económico o porque no hay pobreza. Pero si estuviéramos en un lugar acá como Chile, hay alta pobreza y obviamente ellos por necesidades propias o necesidades económicas van a seguir delinquiendo. Pero eso en Chile. En otros casos, como en Europa, se podría saber que hay una mayor tasa de rehabilitación o más desarrollado. La cárcel brasileña en Carandiru, donde se llevó a cabo la mayor revuelta de presos por las condiciones de vida, terminarán en una gran masacre por parte de los policías. O sea, ya los mataron y los trataron súper mal. Y Brasil es una de las cárceles más peligrosas de Sudamérica. Pero igual depende del nivel de desarrollo del país, porque sabemos que Brasil, Argentina, Chile son países subdesarrollados, o sea que no están totalmente preparados para una vida mejor, por decirlo así, para todo el tipo, para todas las personas, tanto para las personas en las cárceles, de distintos. Pero como tú dices, si son unos países tan desarrollados, ¿por qué los tratan así? Subdesarrollados. Pero igual En los países desarrollados los tratan bien porque tienen sus propias habitaciones, tienen trabajos, pueden hacer lo que quieran. Tienen una vida cómoda en ese lugar, que merece cualquier persona. Bien, tenemos tiempo cumplido de argumentación. Pasamos entonces a la etapa final de epílogo y vamos con los 3 minutos de la bancada a favor para el epílogo. ¿Está corriendo el tiempo? Buenos días a todos los presentes. Bueno, a lo largo del debate, nuestra bancada ha dejado en claro su posición respecto a que la cárcel sí rehabilita por las siguientes razones. Junto a las cárceles tradicionales o cerradas, coexisten las cárceles abiertas o tipo granja, que son un ejemplo de rehabilitación, que los reos, dándole una dignidad que merecen como personas. Cuentan con equipamiento adecuado y buenas condiciones de vida para los reos. Tienen su propia habitación y además le enseñan sobre agricultura, mecánica, ingeniería, etc. Y estos conocimientos les serán útiles para cuando salgan de las cárceles y se disminuya la posibilidad de reincidir. La rehabilitación sí es posible. Un ejemplo de la rehabilitación es la religión, que tiene una gran eficacia en nuestro país. En las cárceles existe la religión evangélica, que es muy respetada por los reos. Hoy presenta un 80% de eficacia que se practica en Chile y ayuda a reintegrarse laboralmente a la sociedad. La cárcel protege el bien común. Esto justifica su existencia. No existe forma de controlar a un delincuente. Justamente, a caso contrario, si no existieran estas, existiría un mayor número de violaciones, robos, asesinatos, etc. Y habría un mayor temor civil, disturbios públicos de gran impacto, por ejemplo, el planteado por el FIM, la PUB. Por estos argumentos dados, se
se puede concluir que la cárcel sí rehabilita como institución, pero depende de quién la controle. En su función social, se podría decir que aunque un objeto sea perfecto, depende del uso que se le dé, o si no, se convierte en inservible. Gracias por su atención. 3 minutos perfectos. Vamos ahora con la bancada en contra. Ya, para finalizar, dejamos muy claro que la cárcel no corrige al preso. Y vuelvo al mismo punto. La cárcel no funciona si sigue existiendo el contagio criminógeno y el hacinamiento dentro de las cárceles. La religión solo es un método, pero que está lejos de rehabilitar al reo. Pero la cárcel en sí no funciona como sistema de rehabilitación. Si el hacinamiento, las malas condiciones, los frecuentes motines, el mal higiene, la violencia y la conducta de los reclusos siguen existiendo. Así, obviamente, el reo no va a cambiar. Además, si el reo sale de la cárcel y no cambia su contexto social, no va a cambiar y volverá a delinquir. Y volverá a la cárcel por el mismo delito o por uno peor. La delincuencia, aparte, es uno de los problemas más graves del país. Es por eso que es necesario un sistema que rehabilite, en este caso la cárcel. Pero es absurdo gastar hasta 550.000 pesos mensuales en algo que en vez de rehabilitar es un tipo de escuela. Y los estudios que se hicieron el año pasado y el presente se comprueba que las personas que salen de la cárcel en el tiempo en el que estuvieron en ella se especializaron y durante los 2 primeros años de libertad volvieron a la cárcel por delitos iguales o por delitos mayores. Solo será posible rehabilitar al preso si la cárcel parte primero creando un ámbito que estimule la responsabilidad sobre sus actos. La religión, aparte, cumple la función de doble estándar, ya que los que pertenecen a estos pabellones llamados iglesias tienen reglas y logran alejarse de los presos más peligrosos. O sea, el servicio penitenciario le conviene que estos pabellones existan, pero están lejos de rehabilitar a alguien. Y aparte, la minoría de los gendarmes participan en la delincuencia. Y las condiciones de las cárceles son lejos de ser aceptables. Bueno, finalmente la cárcel no rehabilita porque en su interior las condiciones de encierro son indignas. Falta de higiene, mala alimentación y seguridad, que en conjunto obstaculizan que alguien tenga la posibilidad de pensar en redimirse en su delito y al contrario acumule rabia y frustración por la mala calidad de vida que recibe. Muchas gracias a las dos bancadas. Si hay preguntas. Buenas tardes, chicos. Felicitaciones. Y chicas, chicos y chicas. Mis preguntas van en relación a la posición a favor. Primero, Claudio, quiero que tú me digas de dónde, cuál es la fuente o cómo argumentaste la idea de que la religión, que por medio de la religión, ¿cierto? Se le da el trabajo a los reos, ¿cierto? Y le limpian los papeles. Eso no me quedó claro para nada. Hay un reportaje de este año que hizo el Canal 13. Fueron unos capellanes a la iglesia, o sea, a las cárceles, y dijeron todo lo que hacían con ellas. Explicaron todo el proceso. Pero esto de limpiar papeles es algo del Estado. Entonces eso me llama la atención. ¿Cómo ellos pueden involucrarse en los certificados, ¿cierto? Los certificados de antecedentes, que es un documento oficial estatal. Felipe, estoy
Felipe, no, Francisco, perdón. No sé por qué lo puse ahora, ya. Francisco, estoy de acuerdo con lo del panóptico, ¿ya? Hay un autor, ¿cierto? Foucault, en un libro Vigilar y Castigar, habla de la cárcel y habla del panóptico. Primero, me gustaría que le explicara a la audiencia a qué se refiere lo del panóptico, ¿ya? Y segundo, y en relación a esto, y incluyo a Oscar también con sus comentarios, estamos hablando de que esta situación puede pasar haciendo alusión, ¿cierto?, por ejemplo, a Suiza y a los países europeos, que son más desarrollados, pero nuestra posición acá es muy, muy deficiente en relación a Europa, o si no, no tendríamos lanzas internacionales. Así que, ¿cómo implementarían entonces esto? ¿Realmente sería esta la opción para reformar al infractor? ¿Y con qué recursos lo harían? Con los recursos que se llevan los ministros y esos que se van a Guatemala, con eso podrían hacer cárceles para rehabilitar. Ya, y lo del panóptico. Se instala una torre en medio de una cárcel y las celdas están en todo alrededor, y cuando salen a recreo, al almuerzo, está vigilado todo por nada pasa desapercibido. Respecto a los papeles, aunque en el juicio, aunque no lo dejen encerrado en la cárcel, igual manchan. Igual los papeles lo dejan manchados por decir eso, aunque no lo encierren. No pueden cambiar eso. No. ¿Qué pregunta? Vamos a tratar de repersonalizar la pregunta. Ya, para la bancada en contra. Lo que pasa es que hace unos años atrás se hizo un proyecto donde se hacían cursos para las mujeres que estaban en la cárcel, donde les enseñaban cómo hacer una microempresa. Entonces, para salir de la cárcel, que pudieran tener una microempresa. Entonces, al fin y al cabo, la cárcel sí reforma de alguna forma. ¿Eso fue más un comentario que una pregunta? Sí, ¿de qué manera eso es una pregunta? Es que... Son anotaciones. Lo que eso es. No, porque ustedes dicen que no reforma, pero en ese claro ejemplo sí lo hacen. Ya está bien, eso hace unos años atrás, pero la cosa es que nunca se implementó, o sea, puede que se haya implementado, pero depende de la persona si es que lo quiera tomar o no, porque puede tomar la decisión de no seguir haciendo lo que estaba dentro del sistema penitenciario, entonces eso no valdría la pena. Pero entonces la cárcel sí reforma, solamente que la gente ve si uno, o sea, si toma o no toma la decisión. ¿Sí? Ok, es un tema de perspectiva. Bueno, muchas gracias a la bancada.